Capítulo 51. Lilan se puso en guardia al instante cuando la persona con la que estaba conversando confirmó que era un cultivador demoníaco. No había oído nada bueno sobre ellos durante su estancia en Spirit Grove o en sus recuerdos. Incluso en las novelas de cultivo que había leído cuando investigaba la inmortalidad, todas describían a los cultivadores demoníacos como asesinos astutos y despiadados. Entiendo que no tenemos la mejor reputación, especialmente dentro de los territorios de las sectas justas, pero quiero dejar las cosas claras. No somos los malvados villanos que nos han hecho parecer. Si bien algunos de nosotros que cultivamos las llamadas técnicas demoníacas somos criminales trastornados, la mayoría de nosotros somos personas normales. Lilan frunció el ceño ante las súplicas de Jian Beiyun. No estaba seguro de si se trataba de algún truco para que bajara la guardia, pero se dio cuenta de que no era descabellado que la secta justa difundiera propaganda para difamar a sus enemigos. Por lo que sabía de las sectas justas, controlaban vastos territorios ricos en recursos. A veces exigían cosas irrazonables a la gente común con el pretexto de contribuir a la defensa contra los cultivadores demoníacos. Había sido testigo de casos de esto incluso en el corto viaje desde Xianyang a Polarity City. Está bien, ¿y por qué debería confiar en ti? De hecho, ¿por qué intentas ayudarme? Bien, me estoy adelantando. Soy miembro de New Moon Valley. Nos enorgullecemos de mantener el orden dentro del dominio luminiscente y de mantener bajo control a todos los cultivadores demoníacos. Si bien hablé contigo porque sospechaba que un cultivador demoníaco deshonesto podría haberte amenazado para que cumplieras sus órdenes, todavía estoy feliz de ayudar a cualquiera que lo necesite. Este cultivador demoníaco realmente está diciendo que quiere ayudar a la gente como si fuera un campeón de la justicia. El último cultivador demoníaco que vi secuestró a mis amigos, así que tendrás que perdonarme si encuentro tus palabras difíciles de creer. En realidad, dime más. Nuestro Valle de la Luna Nocturna no permitiría que tales actos se mantuvieran. ¿Tienes un nombre o una descripción? ¿Dónde los viste? Si sus palabras son ciertas, significa que pueden ayudarme a rescatar a Zishi y Zish Yaomei mucho antes de lo que pensaba. Creo que se llamaba la secuestradora. Vino a mi ciudad natal, en la provincia de Qilin Amarillo. La emoción de Jian Beiyun se apagó inmediatamente al escuchar la respuesta de Lilan. Lamento escuchar eso, por mucho que odie admitirlo, la secuestradora no es alguien a quien podamos manejar. En primer lugar, es famosa por ser esquiva y astuta. No podríamos encontrarla aunque quisiéramos. Basado en tus palabras, ¿es realmente tan fuerte que toda tu secta no puede con ella? Tu secta debe tener al menos ancianos del núcleo violeta o incluso alguien más fuerte, ¿verdad? Sí, según los rumores, ella se encuentra en la etapa máxima de Spirit Divide, el reino después de Violet Core. Se podría decir que es una de las máximas expertas en toda la isla Violeta. Sin la ayuda de un inmortal del continente, ella es prácticamente intocable. Ya veo, el continente, murmuró Lilan. De todos modos, gracias por la información. ¿Qué pasa con el asunto de mudarse a Everglow City? Según lo que escuché, si no puedes permanecer en los territorios de las sectas justas, es la mejor opción para ti. Lilan intentó no poner los ojos en blanco mientras formulaba una respuesta. Sería una tontería de su parte creer ciegamente las palabras de un extraño, por no decir de un cultivador demoníaco durante su primer encuentro. Al mismo tiempo, tampoco quería ofender al hombre potencialmente peligroso. Tendré que pensarlo bien y discutirlo con mis compañeros. Pero gracias por la oferta. Comprensible. Me quedaré en Polarity City por el resto de la semana. Puedes encontrarme aquí en el gremio si tomas una decisión. Las dos partes se separaron y Lilan finalmente fue libre de alquilar una sala de refinación y comenzó su trabajo. Después de vender sus pastillas recién refinadas por una suma decente, Lilan abandonó el gremio de alquimistas. Cuando Lilan regresó a la posada, vio a sus dos compañeros cenando en el restaurante junto a la entrada. El lugar estaba bullicioso con muchos invitados, pero sus amigos eran muy llamativos y fáciles de encontrar. ¿Qué hicieron ustedes todo el día?, preguntó Lilan mientras se dejaba caer junto a ellos. Solo fui a mirar escaparates, pero deberías preguntarle a Wei Ping. Realmente hizo algo productivo y recopiló información mientras yo estaba retozando, declaró orgullosamente Longi por alguna razón. Solo les pregunté a los residentes sobre la ciudad C. Ah, ¿y qué aprendiste? ¿Qué tan alto es el costo de vida por aquí?
Básicamente solo son cultivadores los que viven aquí. La única vez que emplean a un grupo de trabajadores externos es durante la subasta anual. Sí, ya me lo imaginaba, Leland hizo rápidamente un pedido a la camarera. De todos modos, tuve un encuentro extraño antes. Conocí a este cultivador demoníaco que... Cultivador demoníaco. Gritó Longi, levantándose de golpe de su asiento. Rápidamente se llevó las manos a la boca, pero ya era demasiado tarde. Los tres chicos intercambiaron miradas incómodas y el hombre los miró hasta que decidió sentarse a su mesa. Tenía el pelo largo y negro recogido en un moño y una apariencia frágil como la de un erudito. Señores, parece que son nuevos aquí si tienen tanto miedo de los cultivadores demoníacos. Permítanme aclararles algunas cosas. Señor, no queremos molestarlo, respondió cortésmente Longi. Está bien. Yo era el mismo cuando llegué por primera vez a Polarity City, así que me gustaría hacer mi parte también. Los tres niños asintieron de mala gana y el hombre continuó alegremente. A diferencia de lo que se dice en mi ciudad natal, los cultivadores demoníacos no son una fuerza tan unida como pensábamos. Entre ellos hay gente buena y mala. Entonces, ¿por qué se les llama cultivadores demoníacos? Preguntó Weiping bruscamente. Eso es porque todos practican técnicas de cultivo demoníacas. Cualquier técnica que robe el cultivo de otros se clasifica como tal. Así que cazan a los cultivadores. Soltó el alarmado Longi. Solo algunos de ellos que habían dejado que sus técnicas de cultivo nublaran sus mentes. Verás, el cultivo demoníaco no es perfecto y es más propenso a afectar sus pensamientos y comportamiento. Los que escuchas fuera del territorio de cultivadores demoníacos son valores atípicos, no la norma. El hombre continuó alabando los diferentes tipos de cultivadores demoníacos que había encontrado hasta que sus compañeros lo llamaron para que continuara bebiendo. El trío dejó escapar un suspiro de alivio, después de haberse librado finalmente del extraño de su mesa. Comamos primero y continuemos nuestra conversación en nuestra habitación, declaró Rylan. Hicieron precisamente eso. Entonces, como estaba diciendo, me encontré con un cultivador demoníaco en el gremio de alquimistas que me dijo bastantes cosas. Sospechó que un cultivador demoníaco nefasto me estaba manipulando después de escuchar mi conversación sobre encontrar personas. Después de aclarar el malentendido, básicamente se ofrece a llevarnos a Ciudad Emberglow, donde podemos encontrar sujetos de prueba. Eso sí que suena sospechoso. ¿Dónde está la ciudad de Emberglow? Territorio de cultivador demoníaco, o dominio luminiscente, como lo llaman. Al escuchar esas palabras, Longi respiró profundamente y soltó un largo suspiro. Básicamente me estás diciendo que un cultivador demoníaco te invitó a ir con él a su territorio. ¿Eso no te hace sonar ninguna alarma? Así fue, y por eso lo rechacé cortésmente. Pero después de escuchar lo que dijo ese tipo en la cena, creo que deberíamos investigarlo más, respondió rápidamente Lilan. Iré a preguntar por ahí ahora mismo. Weiping se golpeó el pecho y declaró. Podemos esperar hasta la mañana. No hay necesidad de apresurarse. 2 días después, Lilan y sus compañeros visitaron juntos el gremio de alquimistas a primera hora de la mañana. Cuando le preguntaron a la recepcionista sobre Jian Beiyun, el cultivador demoníaco que Lilan había encontrado, los acompañaron a una habitación privada y les dijeron que llegaría en breve. Tal como había dicho el empleado, Jian Beiyun apareció con su túnica gris en 5 minutos. Eso fue rápido. ¿Estás en el gremio todo el día o algo así? Lilan no pudo evitar preguntar al verlo. No, pero normalmente estoy en la zona. Le ordené al gremio que me informara si me estaban buscando. Viendo cómo me has buscado, supongo que te gustaría aceptar mi oferta. Tal vez, pero primero queríamos hacer algunas preguntas. Por supuesto. La prudencia es una buena virtud, sobre todo para gente tan joven. Pregunta lo que quieras. Capítulo 52. Después de hablar con el cultivador demoníaco, Jian Beiyun, el trío decidió aceptar su oferta. A partir de sus investigaciones, descubrieron que Jian Beiyun era un miembro famoso del Valle Newmoon, una secta de cultivadores demoníacos que era ampliamente conocida por su conducta justa. Por mucho que las sectas justas intentaran pintar a todos los cultivadores demoníacos con el mismo pincel, no era posible controlar la información tan estrechamente dentro de un territorio neutral que limitaba con el territorio de los cultivadores demoníacos. Fue solo cuando los tres niños corroboraron esta información de múltiples fuentes que se abrieron a la oferta de Jian Beiyun.
También extrajeron mucha información sobre los cultivadores demoníacos y sus compañeros rebeldes que les valieron su infame reputación. Sin embargo, faltaban muchos detalles sobre cómo era el territorio de cultivadores demoníacos, ya que la mayoría de las personas no habían estado allí. Después de aceptar la oferta de ir a la ciudad de Emberglow con Jian Beiyun, tuvieron que esperar hasta el final de la semana para que su nuevo acompañante terminara su negocio. A Li Lang no le importó, ya que podría usar el tiempo para ganar más dinero refinando píldoras y explorando la nueva etapa de cultivo a la que llegó recientemente. ¿Realmente no hay manera de medir exactamente cuánto ki me queda? Li Lang suspiró mientras se sentaba en su laboratorio. No, maestro. No existe ninguna herramienta o técnica que yo conozca ni la tuya que pueda medirlo con la precisión que deseas, respondió el espíritu del artefacto con pesar. Li Lang sacudió la cabeza y miró fijamente su mano, que emitía un suave resplandor. Había comenzado a probar sus capacidades como alguien que había alcanzado la cuarta etapa de la recolección de energía. Mientras el ki envolvía sus extremidades, estaba comprobando cuánto había sido el gasto. Hasta ahora, era tan minúsculo que le resultaba difícil medirlo solo con el tacto. Sabía que gastaba algo de ki, pero se reponía rápidamente de forma natural, por lo que era difícil obtener una idea precisa. Al menos mi cultivo está progresando sin problemas gracias a las lecciones del anciano Cao. Ahora que Li Lang estaba en las etapas intermedias de Energy Gathering, su método de cultivo había diferido ligeramente del anterior. Mientras continuaba reuniendo más ki ambiental y metiéndolo en su cuerpo, ahora necesitaba hacerlo mientras mantenía el control del ki que lo envolvía también. Le permitió absorber más usando sus reservas envolviendo ki alrededor de todo su cuerpo mientras absorbía más para reemplazar el gasto. Cuando terminaba, su ki externo regresaba y se atascaba en su cuerpo, ejerciendo una fuerza más fuerte de la que podía con solo la manipulación del ki para llevar su capacidad de ki un paso más allá. No pasó mucho tiempo antes de que a Li Lang se le acabara el tiempo y tuviera que salir del espacio de artefactos de Ruby. Continuó dedicando algunas horas todos los días a formular la receta de un medicamento que pudiera eliminar las toxinas acumuladas durante el cultivo. Desafortunadamente, hoy no era el día en que lograría el tan esperado avance en su investigación. Volviendo a la realidad, Li Lang miró alrededor de la sala de refinación y comenzó a limpiar. Vendió el fruto de su trabajo en la recepción del gremio de alquimistas y luego se dirigió hacia donde esperaban sus compañeros. Hoy era el día en que partirían con Jian Beiyun, y parecía que él era el último en llegar. Bien, estás aquí, dijo Longji. Estaba a punto de ir a buscarte si no aparecías en unos minutos más. ¿Te tienes todo? Sí, estoy listo. Gracias por traerme mi Esquiruner, Wei Ping. No hay problema. El único adulto del grupo aplaudió para llamar su atención. Entonces sigamos nuestro camino. No es seguro viajar durante la noche, así que cuanto más rápido salgamos, mejor. Fuiste tú quien quería irse por la tarde, murmuró Li Lang. Eso es, necesitaba terminar con mis asuntos aquí. Deja de quejarte y vámonos. El grupo de 4 saltó rápidamente al Esquiruner de Li Lang y atravesó los muros gigantes que protegían Polarity City. Luego salieron del vehículo una vez que llegaron a un gran claro en las afueras de la ciudad. Ante el gesto de la mano de Jian Beiyun, apareció otro Esquiruner, pero uno que tenía decoraciones mucho más intrincadas. Tenía tela roja y dorada que acentuaba la madera marrón oscura, e incluso a simple vista, cualquiera podía decir que no era algo barato. Como discutimos, guardaré tu Esquiruner en mi anillo espacial mientras viajamos. Lo devolveré una vez que lleguemos. Entendido, respondió Li Lang mientras veía a su Esquiruner desaparecer con otro movimiento de la mano. No se podía evitar, ya que su Esquiruner básico era mucho más lento que el que tenía Jian Beiyun. Al utilizar el vehículo más rápido, podían acortar el tiempo de viaje y, lo que es más importante, llegar el mismo día. El grupo pronto se elevó a los cielos y voló hacia el sur, hacia el dominio luminiscente. Entonces los cultivadores demoníacos también usan Esquiruners, ¿eh? Pensé que se trataría de domesticar poderosas bestias ki como monturas. Longji rompió el silencio con una pregunta dirigida a su conductor. Por supuesto. También practicamos los 5 oficios principales y tenemos muchos carpinteros entre nosotros. Es difícil para las bestias ki vencer a los Esquiruners en viajes de larga distancia. Después de todo, la carne y la sangre todavía se cansan con el tiempo. El cultivador demoníaco respondió alegremente desde la pequeña ventana del frente.
Longi tomó su respuesta como una señal para soltar todas las preguntas que había reprimido. Comenzó a presionar al cultivador demoníaco con infinitas preguntas sobre el dominio luminiscente. Lilan y Wei Ping solo pudieron sonreír con tristeza mientras escuchaban a un lado. El interrogatorio de Longi continuó hasta que el sol comenzó a ponerse naranja. Muchachos, hemos llegado. Miren abajo y allí está la ciudad Emberglow. Nuestro Valle de la Luna Nocturna tiene una sucursal aquí, pero la secta principal que controla este territorio es el Cónclave de la Onda de Sangre. Son un grupo agradable siempre y cuando no te metas con ellos, así que dirígete a ellos si tienes algún problema. Los tres chicos sacaron la cabeza por la ventana y miraron hacia abajo, solo para encontrar una vasta extensión de terreno accidentado que se extendía en la distancia. Había bastantes Skiruners volando por allí, pero la parte más importante, la ciudad, faltaba. ¿Dónde está exactamente esta ciudad? Preguntó Longi. Aún no se puede verlo bien. Espera unos momentos. Justo después de que Jian Beiyun dijera eso, su Skiruner viró abruptamente hacia el suelo antes de nivelarse nuevamente una vez que estuvieron dentro de las gargantas del cañón. Los tres niños no tuvieron que preguntarse mucho por qué estaban allí antes de que pronto vieran una cueva gigante junto a las paredes del acantilado. En el agujero podrían caber fácilmente 4 carruajes uno al lado del otro. Jian Beiyun condujo el Skiruner hacia la cueva y fueron consumidos instantáneamente por el túnel oscuro. Todos los cultivadores tuvieron que dirigir su ki hacia sus ojos para poder ver. No permanecieron en la oscuridad por mucho tiempo ya que una brillante luz naranja pronto iluminó los pasillos, haciéndose más brillante a medida que se aventuraban en el túnel. Eso se debía a que, en las paredes de la cueva, ocasionalmente había cristales brillantes que iluminaban el corredor. De repente, su escena cambió. Habían salido de los túneles estrechos y llegaron a un área espaciosa con un techo de cientos de pies de altura y estaba inundada de luz. Eso se debía a que, sentado abajo, estaba presente una ciudad literal. Antorchas brillantes y artefactos iluminaron la ciudad subterránea, y el sonido de la bulliciosa ciudad pronto llegó a los oídos de los viajeros. Esto fue inesperado. Lilan no pudo evitar murmurar. No me sorprende, considerando que eres del territorio de las sectas justas. Las ciudades subterráneas como esta solo son comunes dentro del dominio luminiscente porque los cultivadores demoníacos solían tener que esconderse y escabullirse cuando éramos ampliamente perseguidos. Esos idiotas pensaron que nos habían desterrado a una zona árida solo para que nuestros antepasados descubrieran ricos recursos subterráneos. ¿Y ahora comercian con ustedes en lugar de reclamarlo para sí mismos nuevamente? No se atreven a intentarlo. Cuando se hicieron públicas las noticias sobre nuestros recursos, ya nos habíamos vuelto demasiado fuertes para que ellos pudieran enfrentarnos. Por eso ahora comercian obedientemente con nosotros y dejan el status quo como está. El grupo pronto se encontró sobre la ciudad y Jian Beiyun comenzó a buscar un lugar para aterrizar. ¿No hay peaje que pagar ni inspecciones para entrar a la ciudad? Preguntó Wei Ping con cuidado mientras miraba a su alrededor. A diferencia de esas sectas estrictas a las que estás acostumbrado, normalmente preferimos un enfoque más pasivo para gestionar las ciudades dentro de nuestro dominio. Mientras no provoques problemas, no hay muchas reglas que debas seguir. Antes de que Wei Ping pudiera hacer más preguntas, un extraño ruido surgió de repente de Jian Beiyun. Inmediatamente sacó una ficha de madera brillante de su cinturón, con el ceño fruncido. Después de un breve momento, aterrizó el Skiruner en una plaza abierta, justo al lado de una fuente de agua. Estarán a salvo mientras permanezcan dentro de la ciudad. Desafortunadamente, tengo algo urgente que atender, así que tendré que irme de aquí. Les deseo buena suerte, chicos. Con suerte, nos volveremos a encontrar en el futuro. Adiós. El hombre materializó rápidamente el Skiruner de Lilan desde su anillo espacial antes de marcharse. Los tres chicos se encontraron rápidamente solos en medio de la plaza. ¿Están seguros de que estaremos bien solos en el territorio de cultivadores demoníacos? No hay nada seguro, pero tal vez deberías empezar a llamar a este lugar dominio luminiscente. Lilan miró a los peatones que los observaban con curiosidad. Basándome en nuestra conversación con el mayor Jian, no creo que a los lugareños les agrade ese nombre. Capítulo 53. Los tres niños rápidamente sacaron su Skiruner de la plaza en busca de un lugar donde quedarse. Lo primero es lo primero. Encontramos refugio antes de investigar los alrededores.
Luego podemos empezar a reclutar sujetos de prueba mientras yo refino píldoras para financiarnos. Lilan se volvió hacia Longi. ¿Qué harás? ¿Seguirás quedándote con nosotros? La expresión de Longi cambió instantáneamente a la de alguien que había sido agraviado. ¿Qué quieres decir? ¿Estás tratando de echarme? Aquí. ¿En medio del dominio luminoso de los demonios? Bueno, no, pero la única razón por la que querías venir era para evitar quedarte en ese ambiente sofocante, ¿no? ¿No hay algo que quieras hacer con tu libertad ahora? Mi objetivo sigue siendo cultivarme. No soy tan estúpido como para considerar la libertad sin la fuerza para protegerla. Y según lo que escuché de ustedes, están investigando una mejor manera de cultivarse, ¿verdad? Mejor no es la palabra que elegiría, pero sí, estoy tratando de encontrar formas de cultivar de manera más eficiente. Sí, me quedaré contigo, dijo Longi mientras apoyaba un codo en el hombro de Lilan. El trío continuó su camino hacia la ciudad de Emberglow, prestando especial atención a todos los peatones que encontraron. Por lo que podían ver, había una amplia gama de personas en la ciudad, desde plebeyos normales con poco cultivo hasta expertos. No tardaron mucho en salir de la plaza cuando se encontraron con una gran multitud en la calle principal. Muchos de ellos estaban chismorreando y, desde su posición privilegiada en lo alto del esquiruner, vieron varias figuras con túnicas negras y rojas en el centro. ¿Escuchaste? Ha habido otro caso de asesinato. Dios, ¿otra vez? Es el cuarto esta semana. ¿Es ese el culpable al que están reteniendo? Silencio. Una voz fuerte gritó de repente, silenciando la escena. Poco después se levantó una pequeña plataforma de tierra con el orador encima. Al ver la escena, los tres niños decidieron estacionar su carruaje a un lado para ver qué decía el hombre de la túnica negra y roja. Hemos capturado al culpable responsable de todos los casos recientes de asesinato. Hizo un gesto para que sus compañeros trajeran a una mujer atada. No se preocupen, averiguaremos todo sobre ellos y si tenían cómplices. Deben estar tranquilos y continuar con su día. Yo, Tai Shilun, definitivamente la haré hablar. Como para respaldar sus palabras, el hombre se volvió hacia sus cautivos y agarró a la mujer por la cara. La mujer comenzó a gritar de dolor mientras veía cómo le extraían pequeños hilos de sangre de los orificios. Giraron en el aire a su alrededor durante un breve instante antes de volver a su dueño antes de que el ciclo se repitiera. La mujer siguió gritando, pero para horror de los tres niños, la multitud comenzó a dispersarse como si nada especial estuviera pasando. ¿Estás seguro de que este lugar es tan seguro como había dicho Jian Beiyun? Murmuró Longi. Los tres niños continuaron su camino por la bulliciosa calle, buscando una posada, buscando un cartel de madera que representaba el sol y la luna. Dondequiera que estuvieran, parecía ser más un mercado de alimentos que un distrito comercial. Siguiendo el flujo de gente, tardaron una hora entera antes de encontrar las señales que buscaban. Probablemente deberíamos comprobarlo. Lilan señaló una posada con un exterior elegante formado por piedras finamente pulidas. ¿Tu billetera se siente un poco pesada o algo así? Preguntó Longi. Creo que es porque estamos en un territorio desconocido. Es mejor ir a posadas más caras que tengan mejor seguridad, replicó Wei Ping antes de que Lilan pudiera responder. Los tres niños entraron rápidamente en la elegante posada y fueron recibidos por un hombre musculoso sentado detrás del mostrador. El hombre tenía un aura asesina a su alrededor y miraba con severidad a sus pequeños huéspedes. Estamos buscando una habitación para una semana. ¿Tiene alguno disponible? Habitación estándar con 2 camas, 5 monedas de plata por noche. Suite con 4 camas, 8 monedas por noche. Comidas no incluidas. Declaró el hombre con los brazos cruzados. Aquí usan monedas normales. A mí me parece bien. ¿Qué ciudad más rara donde los cultivadores viven junto con la gente normal? Entonces, ¿qué habitación será? Instó el corpulento posadero. Lilan, elige el conjunto, elige el traje. Susurró Longi mientras agarraba su manga. Tomaremos la suite. Lilan sacó las monedas y las colocó sobre el escritorio frente al hombre. Toma. El hombre cogió con cuidado una moneda y la examinó atentamente durante unos instantes. Ustedes, niños, no son de por aquí, ¿verdad? No. ¿No aceptas estas monedas? No, los aceptamos. Es solo curiosidad.
No vemos gente que lleve dinero de fuera del dominio luminiscente con tanta frecuencia, así que me parece un poco extraño, eso es todo. Bien, supongo que no lo harías. Aquí están las llaves de la habitación 207. Puedes devolverme la llave cuando salgas a guardarla. Habiendo logrado su objetivo de encontrar alojamiento, el trío se instaló rápidamente. Con la experiencia de explorar una nueva ciudad como lo habían hecho en Polarity City, rápidamente delegaron roles y se lanzaron directamente al día siguiente. Wei Ping fue a buscar noticias mientras Lon Ji lo acompañaba. A pesar de no hacer nada activamente, su imponente figura podría engañar a la mayoría de las personas pensando que era un adulto siempre y cuando ocultara su rostro infantil. Básicamente era el guardaespaldas que disuadiría cualquier problema que se les presentara. En cuanto a Li Lan, se dirigió directamente al gremio de alquimistas una vez más. Era su única fuente de ingresos por ahora y, de todos modos, era vital para su investigación. Necesitaba tantos tipos de materiales como pudiera conseguir para contrarrestar las toxinas acumuladas durante el cultivo. Después de preguntarle al posadero cómo llegar, llegó pronto al gremio de alquimistas de la ciudad de Emberglow. Cuando la recepcionista reaccionó positivamente al anillo de Li Lan, que lo identificaba como aprendiz de alquimista, dejó escapar un suspiro de alivio. Así que supongo que incluso los gremios dentro del territorio de cultivadores demoníacos están conectados con los demás. Después de todo, debería haber esperado tanto al ver a Jian Beiyun en la sucursal de Polarity City. He confirmado la autenticidad de su anillo. ¿Puedes recuperarlo, Li Lan? ¿Cómo podemos ayudarle hoy? ¿Puedo consultar una lista de todos los materiales disponibles? Por supuesto. Como era de esperar de una provincia completamente nueva que estaba en su mayor parte separada del resto de la Isla Violeta, había muchos materiales nuevos, aunque también faltaban algunos antiguos. Afortunadamente, los materiales básicos para las píldoras de recuperación estaban disponibles, y Li Lan no dudó en comprar una muestra de todo lo nuevo. Así, Li Lan cayó en una nueva rutina de refinar píldoras, analizar materiales y cultivar. 2 meses después. Gracias a todos por venir. Como ya hemos hablado, hoy comenzaremos con nuestros experimentos. Si tienen alguna pregunta, háganosla saber, ya que esta será su última oportunidad de retirarse. Una docena de personas diferentes se miraron entre sí antes de que una de ellas se acercara al niño con una cabeza extrañamente grande. La gente de Emberglow City es sencilla y decisiva. Sabemos en lo que nos estamos metiendo, así que comencemos. Li Lan se tomó un momento para mirar a todos los demás participantes, quienes asintieron con entusiasmo ante las palabras del hombre. Muy bien, entonces déjame explicarte los experimentos primero. Durante los 2 meses que Li Lan, Wei Ping y Lon Ji se establecieron en Ciudad Emberglow, lograron todos sus objetivos y más. Wei Ping había comenzado con éxito a reclutar sujetos de prueba después de verificar las noticias que conocían sobre la ciudad. Parece diferente en el territorio de la secta justa. Era común que los no cultivadores vivieran junto a los cultivadores, sin ninguna distinción importante. Sin embargo, el orden de la ciudad era mantenido estrictamente por el cónclave de la ola de sangre con mano de hierro. Afortunadamente, eso no era algo de lo que el trío planeaba preocuparse, ya que seguirían las reglas. Lon Ji había acompañado a Wei Ping durante los 2 meses, pero lo más notable de él fue su progreso en el cultivo. Como alguien con aptitudes de tercer grado, pudo progresar rápidamente. Solo luchó con el cuello de botella entre la tercera y cuarta etapa de reunión de energía durante un mes antes de abrirse paso. Mientras tanto, Li Lan permaneció en la cuarta etapa de recolección de energía, pero había logrado un enorme progreso en su investigación para crear un medicamento para eliminar las toxinas acumuladas durante el cultivo. Después de obtener acceso a varios materiales exclusivos del dominio luminiscente, como Radiant Glowstone y Ascent Clover, Li Lan tropezó con éxito con un brebaje que mostraba signos de poder eliminar de forma segura las toxinas del cuerpo humano. Por eso reunió a su nueva ronda de sujetos de prueba. Era hora de probar uno de sus trabajos más fundamentales que puede permitirle cerrar la brecha con los talentosos. Capítulo 54. Como uno de los principales investigadores de biodefensa en su vida pasada, Li Lan estaba justo en su estadio cuando investigaba el nuevo medicamento que había creado para eliminar toxinas. El ensayo del fármaco era algo que ya había hecho cientos de veces. Gracias al analizador tecnológico avanzado que le proporcionó Ruby, pudo verificar rápidamente la eficacia y seguridad de su nuevo fármaco en pocas semanas.
Si tan solo pudiera hacer lo mismo con las cosas imbuidas de ki. Lilan había recogido muestras de sus sujetos todos los días desde el primer día que distribuyó el medicamento experimental. Ruby, ¿puedes compilar un informe para mí con todas las muestras que hemos analizado recientemente? Por supuesto, maestro. El espíritu del artefacto asumió el papel de la IA dentro del laboratorio de Lilan y rápidamente organizó todos los datos que habían recopilado recientemente en un informe adecuado con cuadros y gráficos. Lilan se recostó en la silla de su oficina mientras hojeaba tranquilamente el informe en una tableta. Solo necesitaba echarle un vistazo para darse cuenta de que hasta el momento su nuevo fármaco no había producido efectos adversos. Durante el transcurso de los experimentos, hizo que cada sujeto tomara 2 pastillas al día. Según los datos, el ser humano promedio podría consumir 6 de estas píldoras sin problemas cada día. El principal problema que estaba considerando ahora era el costo de producción. Las piedras de sangre radiantes requeridas en el nuevo medicamento no eran baratas y costaban una piedra de ki entera por cada porción requerida para una pastilla. Una vez que se descubrió una fórmula que funcionara, la eficiencia fue lo que Lilan consideró. Al eliminar las toxinas, debería poder eliminarlas y permitirle a alguien una sesión de cultivo extra, pero eso suponía que tuviera suficientes materiales para la nueva droga. El único límite era el límite diario de 6 dosis que un humano podía tomar de manera segura. Según la teoría de Lilan, si uno pudiera cultivarse extensivamente a tal manera, podría ejercer suficiente estrés sobre las raíces espirituales para mejorarlas, como los músculos. Había intentado estudiar cuáles eran realmente las raíces espirituales, pero ninguno de sus escáneres había arrojado resultados. Esto era así incluso cuando intentaba colocar cadáveres de animales y cuerpos que encontraba en una morgue. Por eso solo podía basar su hipótesis en el físico único que había encontrado con Rishin. En cuanto al costo de producción del fármaco para eliminar toxinas, todavía había numerosas combinaciones de materiales que podía sustituir para su nueva fórmula. Por eso, Lilan había estado trabajando arduamente para perfeccionar su nuevo fármaco. Pronto, la alarma en su laboratorio sonó, indicándole que regresara a la realidad. Se levantó lentamente de la cama y tomó un sorbo de agua antes de sentarse en la posición de loto. A su lado, Wei Ping y Longji estaban haciendo lo mismo, completando su sesión de cultivo matutino. Una vez que terminaban, picaban algo de la comida que habían comprado el día anterior, ya que su posada no incluía comidas. Tengo algo que informarles, declaró Lilan. Después de analizar todos los resultados, creo que mi nuevo medicamento es eficaz y completamente seguro de usar. Ya es hora. Ya ha pasado un mes y no creo haber escuchado nada malo con tus evaluadores. Longji bromeó. Felicitaciones, jefe. Wei Ping celebró. Gracias. Tenía que asegurarme de que fueran completamente seguros porque los usaremos a continuación. ¿Registrarás tu nueva píldora en el gremio de alquimia? No es exactamente una pastilla, pero podría tomarla en forma de pastilla si fuera necesario. Da igual, en realidad no importa. Esa es la otra cosa que quería discutir. Lilan miró seriamente a cada uno de sus compañeros. No, nos guardaremos este nuevo medicamento para nosotros. También deberíamos mantenerlo en secreto. ¿Qué? ¿No ganarías una fortuna si la registrarás en el gremio? También les dará la oportunidad de cultivarse a todas las personas con bajas aptitudes del mundo, ¿verdad? Las ramificaciones son enormes. Lilan miró fijamente a Longji hasta que se calmó. Exactamente. Las ramificaciones de esto podrían ser enormes. No sé qué pienses tú, pero yo preferiría no llamar tanto la atención cuando solo soy un cultivador de recolección de energía. Si queremos cultivar en paz, tendremos que mantenernos en silencio sobre este asunto. ¿Me entiendes? Longji miró hacia sus pies y después de un rato, asintió. Pero, jefe, ¿nuestros sujetos de prueba no podrían filtrar la noticia? Nunca les dije para qué servía el medicamento que tomaban, así que no deberían tener ningún problema. De todos modos, todos van a morir en un año o 2. Mientras nadie investigue durante ese tiempo, no habrá ningún problema. Al ver cómo Wei Ping y Longji asintieron con sus palabras, Lilan continuó. De todos modos, nuestro siguiente paso es usar este nuevo antídoto. Primero deberías darle un nombre, ahora que está completo. Tú eres su inventor. Intervino Longji. Bien, será más fácil referirse a ello de esa manera, de todos modos. Podemos llamarlo, la droga limpiadora.
Siguiendo adelante, usaremos la droga limpiadora para cultivar más rápido que antes. Este también será otro experimento en cierto modo, pero solo con nosotros tres. Necesitamos ver si esto nos permitirá alcanzar a aquellos con aptitudes superiores. ¿Qué quieres decir? No lo hemos logrado ya al poder cultivarnos más a menudo. Esa es solo una parte de la ecuación. Aquellos con mayor aptitud como tú absorben menos toxinas por la misma cantidad de ki. A menudo también pueden hacer uso de más ki a la vez y tener otras ventajas en otros ámbitos del cultivo, o eso escuché. La droga limpiadora solo aborda un síntoma, no la raíz de las diferencias entre actitudes. Entonces, ¿qué necesitas de nosotros, jefe? Todos los días después de cultivar, solo necesitaré algunas muestras tuyas. Solo un poco de tu carne y sangre. ¿Sangre? No estarás practicando esa técnica de sangre que vimos antes, ¿verdad? Gritó Longi con aprensión. ¿De verdad crees que tengo tiempo para aprender técnicas sofisticadas como esa? Jaja, solo estaba bromeando. Pero en serio, odio la idea de perder sangre. Estarás bien, de todos modos, vayamos a recibir a nuestros sujetos de prueba y anunciémosles que los experimentos han terminado. Oye, no pases por alto mi miedo tan fácilmente. Ignorando al niño demasiado grande detrás de él, Lilan salió de su habitación. Dentro de una cueva oscura donde la única fuente de luz era un estanque de agua rojiza y resplandeciente, un hombre solitario con túnica negra y roja meditaba junto al agua. Abrió los ojos de golpe y miró fijamente la entrada solitaria. Después de 10 minutos, se oyeron pasos. Un adolescente entró, vestido con la misma túnica roja y negra, y se arrodilló antes de informar al hombre. Mayor Tai, tengo noticias de otro asesinato que ocurrió en el Distrito 27. Junior D, ¿no? ¿Otro asesinato? Llévame allí. Los dos cultivadores salieron rápidamente de la cueva y materializaron una espada ante ellos. Ambos se subieron a sus respectivas espadas al unísono y rápidamente cruzaron los cielos sobre ellos. Pronto se encontraron directamente encima de Emberglow City. Aterrizaron en la calle principal, donde se había reunido una pequeña multitud. Inmediatamente después de aterrizar, varias personas con las mismas túnicas rojas y negras les abrieron el camino. Mayor Tai, llegas justo a tiempo. Acabamos de terminar de analizar las heridas. ¿Fue lo mismo que en los casos anteriores? Sí, señor. Excepto, frunció el ceño mientras dudaba si debía continuar o no. Al ver esto, Tai Ji-lun agarró con fuerza el hombro del hombre. Fuera. Por supuesto, Mayor Tai. Es que encontramos un paquete con una extraña sustancia en polvo en el cuerpo del difunto, y nadie sabe qué es. No estamos seguros de si está relacionado con el caso. ¿Ya conseguiste que un alquimista lo analizara? Sí, señor. Tampoco le entendieron, pero dijeron que no debía ser venenoso. Dámelo. Se lo llevaré a Wang Jingyi. ¿Algo más? No, señor, ya estamos listos para limpiar la escena del crimen. Ya identificamos a la víctima y también informaremos a sus familiares. Muy bien. Ustedes cuiden el cuerpo. Yo mismo iré a informar a la familia. Mayor Tai, permítanos. Ya he hablado. Ve a hacer un trabajo adecuado. Sí, mayor. Tai Ji-lun dejó escapar un suspiro al ver a sus jóvenes desaparecer entre las corrientes de personas dentro de su ciudad. Sabía que últimamente había sido difícil para ellos con los continuos casos de asesinato a los que luchaban por poner fin. No fue porque no pudieran resolver el caso. De hecho, podrían resolverlo cada vez y encontrar al sospechoso. Sin embargo, incluso después de lidiar con el culpable, surgía otro, y también con el mismo modus operandi. Era un asunto que había estado plagando su cónclave Bloodwave en los últimos meses. Realmente debería molestar al maestro con este caso. Tai Ji-lun pronto se encontró en el barrio donde vivía la víctima recientemente fallecida. Las otras personas en el camino lo evitaron cuando reconocieron su túnica, y pronto caminó hacia un callejón estrecho. Miró hacia abajo con una mano en la barbilla mientras avanzaba, todavía contemplando cómo debía manejar el caso. Fue solo cuando una voz lo llamó que volvió a la realidad. Mayor Tai, creo que es esta casa. Junior D, pensé que habías ido a ayudar a los demás. Tai Ji-lun miró a su hijo con sorpresa, ya que no esperaba que todavía lo siguiera. Mayor, te he estado siguiendo todo este tiempo. Nunca me diste ninguna instrucción, así que te pido disculpas si eso no era lo que pretendías.
No importa, vámonos. Los dos llamaron a la puerta de su destino y esperaron unos momentos. Una mujer de mediana edad abrió la puerta e instantáneamente frunció el ceño al ver sus túnicas. ¿Qué quiere la gente del cónclave Bloodwave de nuestra humilde morada? No creo que hayamos cometido ningún delito. Tai Shi-lun dio un paso adelante y se aclaró la garganta mientras se preparaba para ser el portador de malas noticias. Disculpas por molestarte, pero tengo noticias desafortunadas sobre Chen Laozu. ¿Mi padre? ¿Qué pasa con él? Él ha sido encontrado asesinado esta mañana. ¿Qué? Gritaron varias voces al unísono. Al oír las voces extra, Tai Shi-lun miró detrás de la puerta y encontró a tres chicos parados, estupefactos, a cierta distancia detrás de la mujer de mediana edad. El chico de la derecha tenía un físico bastante robusto, a pesar de tener un rostro tan juvenil. Mientras que el de la izquierda era un mocoso pequeño que llevaba una máscara extraña. El del centro tenía la característica más singular. Su cabeza era unas cuantas tallas más grande que su cuerpo. ¿Son esos tus hijos? No. Acaban de aparecer hace unos minutos preguntando por mi padre también, respondió la señora. Al escuchar la respuesta, Tai Shi-lun inmediatamente dirigió una mirada sospechosa a los tres chicos. Los tres niños inmediatamente enderezaron la columna y un escalofrío recorrió sus cuerpos al ser observados por un poderoso cultivador. Capítulo 55. ¿Por qué no salen ustedes tres para que podamos tener una charla privada? Preguntó Tai Shi-lun cortésmente, pero era evidencia de que no aceptaría un no por respuesta. Señora, mi más sentido pésame. Por favor hable con mi Junior D aquí para los arreglos del funeral. Presionados por un experto, Lilan y su grupo no tuvieron más remedio que obedecer al hombre de túnica roja y negra. Salieron de la casa y recorrieron cierta distancia antes de detenerse a unas cuantas casas de distancia. Entonces, ¿quiénes son ustedes y qué querían de Chen Laozu? Preguntó Tai Shi-lun en tono brusco. Los tres chicos intercambiaron miradas antes de que Li Lang suspirara y diera un paso adelante. Habíamos contratado a Chen Laozu para que realizara algunas pruebas. Fuimos a buscarlo esta mañana porque no había venido a nuestra reunión programada. El aura amenazante del cultivador demoníaco se intensificó ante las palabras de Li Lang, entrecerrando los ojos hacia los chicos. Oh, ¿ustedes muchachos están haciendo algunas pruebas? ¿Bajo qué organización? No estamos bajo ningún grupo. Somos solo nosotros tres. En realidad, su mirada escrutadora hizo otro pase hacia cada uno de los chicos. ¿Solo ustedes tres, niños? Sí, soy alquimista, así que solo estoy probando algunas recetas nuevas, respondió Li Lang y sacó su anillo como prueba. Ya veo, como acabas de escuchar, Chen Laozu está muerto. ¿Tiene alguna idea de por qué ese es el caso? Quizás tenga algo que ver con tus pequeñas pruebas allí. ¿Qué? Gritó Li Lang. No debería tener nada que ver con nosotros. La medicina que estábamos probando no debería tener efectos tan graves. Ninguno de nuestros otros evaluadores tuvo problemas hasta ahora. Tai Shi-lun se acarició la barbilla y puso una mirada pensativa. Eso ya lo veremos. De todos modos, ¿tienes alguna prueba de que hayas contratado a Chen Laozu? De lo contrario, tendremos que llevarlos conmigo para interrogarlos más a fondo. Aquí, tenemos contratos firmados con el gremio de comerciantes. Intervino Wei Ping, empujándole algunos papeles al hombre. El hombre de túnica roja y negra inspeccionó los documentos durante unos momentos antes de fruncir el ceño. El pago se realizó en monedas de plata Qilin, ¿no? ¿Qué están haciendo los niños de la secta justa aquí en el dominio luminiscente? Para perfeccionar mis habilidades de alquimia. No me permitieron hacer mis pruebas en Yeyou Qilin. Por eso vine aquí por consejo de Jian Beiyun del Valle de la Luna Nocturna, respondió Li Lang con calma. ¿O eso tampoco está permitido aquí? No, está permitido siempre que haya consentimiento de ambas partes. No somos como esos cultivadores ortodoxos y tensos. Tai Shi-lun respondió con evidente frustración al mencionar las sectas justas. De todos modos, puedes irte ahora. Iremos a buscarte si tenemos más preguntas para ti. Gracias por cooperar con nosotros. Entendido, entonces nos separaremos. Aún tenemos asuntos que atender. Justo cuando los tres muchachos dieron unos pasos, se congelaron instantáneamente cuando Tai Shi-lun los llamó una vez más. Esperar.
Como ustedes son nuevos aquí, deberían venir a nuestra sede en el extremo norte de la ciudad si realmente quieren continuar cultivándose. ¿Por qué? Entonces, ¿no lo sabes? En el dominio luminiscente no tenemos sectas que acaparen los recursos. Tenemos un sofisticado sistema de comercio para intercambiar recursos, técnicas y más. En Ciudad Emberglow, nuestro cónclave de la onda de sangre está a cargo de esos intercambios. Entendido. Iremos a comprobarlo cuando tengamos tiempo. Taishi Luna sintió sin decir palabra y rápidamente regresó a la casa donde estaba su joven. Esto permitió que el grupo de Lilan dejara escapar un suspiro de alivio. Todos habían estado alerta al enfrentarse al cultivador demoníaco del cónclave de la ola de sangre. No se podía evitar, ya que todos todavía recordaban la escena de un cultivador con la misma túnica roja y negra que había torturado al presunto asesino tan públicamente cuando llegaron por primera vez. Después de haber pasado por tal terrible experiencia tan temprano en la mañana, el trío se apresuró a regresar a su posada. ¿Crees que estaremos bien? No van a aparecer de repente y arrestarnos, ¿verdad? Longi preguntó tímidamente. No, no creo que sospechen más de nosotros. ¿Ya no? Ese hombre intentó ponernos a prueba al principio. Nos interrogó como si pudiéramos haber sido responsables de la muerte por un accidente con nuestras pruebas, a pesar de que le había explicado a la señora de la casa que Chen Laozu había sido asesinado. Él ya sabía que había ocurrido un asesinato, por lo que no podría tener nada que ver con nuestros experimentos. Tienes razón. Incluso amenazó con arrestarnos. Probablemente solo están tratando de hacernos perder el control. Con nuestra explicación y Wei Ping mostrando nuestro contrato, serían estúpidos si todavía pensaran que estamos involucrados. De todos modos, deberíamos considerar lo que dijo sobre visitar su cuartel general. Wei Ping cambió de tema. Deberíamos comprobarlo lo antes posible. ¿Nuevos recursos que no he visto antes? Tengo que conseguirlos para analizarlos. Longi se encogió de hombros ante la nueva sugerencia. ¿No son solo recursos para cultivadores demoníacos? No creo que quiera ver lo que eso implica. Quiero decir, absorben el cultivo de los demás, ¿verdad? No, Wei Ping tiene razón. Aún así, deberíamos comprobarlo. Probablemente hay mucho que no sabemos sobre los cultivadores demoníacos, gracias a la propaganda. Deberíamos verlo por nosotros mismos, declaró Lilan con decisión. Vayamos por la tarde después de que refine un lote de píldoras. Entonces esto debería ser todo, murmuró Longi. Delante de los tres chicos se encontraba la entrada a la sede del cónclave de Bloodwave. Había una entrada enorme en el frente que parecía un edificio cualquiera, excepto que estaba fusionada con la pared del acantilado que estaba detrás. Había intrincados grabados que decoraban el frente del edificio. El edificio en sí fue construido tallando directamente en el acantilado y se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Había un flujo constante de tráfico entrando y saliendo del lugar, y los tres muchachos pronto se unieron a él. Cuando entraron al gran vestíbulo, lo primero que vieron fueron los carteles gigantes que colgaban sobre cada uno de los pasillos que se bifurcaban desde el vestíbulo. Aunque estaban abrumados en el lugar, afortunadamente había un mostrador de información cerca del frente. Bienvenido al bazar del cónclave de Bloodwave. ¿En qué puedo ayudarle? Saludó una joven. Oye, ¿no crees que ella sea una cultivadora demoníaca, verdad? Longi susurró a sus compañeros. La recepcionista se rió entre dientes al escuchar su pregunta. No, no lo soy, pero sigo siendo miembro del cónclave y mi trabajo es estar aquí. Tanto Lilan como Wei Ping dirigieron una mirada molesta ante la pregunta descuidada de Longi, pero rápidamente lo ignoraron para conversar con la recepcionista. Disculpas por nuestro compañero. Somos algo nuevos aquí, por lo que siente curiosidad por todo lo que ve. La señora sonrió a los niños mientras respondía. No te preocupes. Si eres nuevo aquí, ¿quieres que te dé una descripción general básica de este lugar? Los tres niños asintieron al unísono. Bueno, tratamos de mantenerlo simple con las señales que indican a dónde debe ir. Básicamente, puedes intercambiar los recursos que encuentres en la extensión subterránea aquí por piedras de ki y también comprar los recursos que necesites. Sin embargo, no todo se puede comprar con piedras ki y en algunos casos tendrás que hacer trueque. Los niños miraron los carteles uno por uno. De cada signo, era evidente que se comercializaban numerosos tipos de recursos.
Abarcaba desde artes marciales hasta materiales de elaboración, pero una cosa se destacó entre todos ellos. El camino más ancho conduce a una zona para bestias ki. Parece que las bestias ki son bastante populares aquí, murmuró Longi. La recepción dirigió una mirada extraña ante las palabras del chico grande. Por supuesto, las bestias ki son vitales para que cualquier cultivador demoníaco progrese en su cultivo. Veo. Gracias por su explicación. Lilan rápidamente intervino y respondió. Luego los niños hicieron una reverencia antes de despedirse. Vayamos a la zona de las bestias ki. Tengo curiosidad, anunció Lilan mientras lideraba al grupo. Ah, ¿por qué? Ya escuchaste a la dama. Ella dijo que es principalmente útil para los cultivadores demoníacos. Exactamente. Siempre nos han dicho que los cultivadores demoníacos absorben el cultivo de otros cultivadores para progresar. Pero según lo que dijo la recepcionista y nuestras conversaciones con Jian Bei Yun, parece que también pueden absorber el cultivo de una bestia aquí. Y quiero ver eso en acción. Cierto, en ese caso, si sus técnicas funcionan con bestias ki, entonces ¿cómo es que son conocidos por absorber el cultivo de otros humanos? Entonces debe haber algunos inconvenientes. Sí, respondió Wei Ping. Exactamente lo que pensaba. Apurémonos. Quiero ver cómo funciona. Tal vez me dé algunas pistas sobre otras formas de progresar en nuestra cultivación o incluso practicar la cultivación demoníaca yo mismo. ¿Qué? Longi no pudo evitar gritar. Su arrebato había llamado la atención de todos los que los rodeaban, pero rápidamente se dedicaron a sus propios asuntos. Tranquilízate, Longi. Solo estoy hablando de forma hipotética. Primero tendremos que investigar sus pros y contras. Aún así, para considerar la idea de cultivos demoníacos. ¿Nos hemos descarriado? Longi respondió mientras bajaba la cabeza. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 56. Lilan, Wei Ping y Longi caminaron por el ancho pasillo dentro de los salones del bazar del cónclave de Bloodwave, dirigiéndose hacia la sección donde se comerciaban con las bestias ki. Pronto salieron a un claro que parecía un salón de convenciones, donde había docenas de mesas perfectamente alineadas, cada una con una persona presente. Numerosas personas se agolpaban alrededor de las mesas, inspeccionando las bestias ki dentro de las jaulas detrás. Todo el lugar era como un mercado con puestos abiertos donde la gente negociaba con el comerciante. De vez en cuando veían gente con túnicas rojas y negras patrullando el lugar. El trío caminó lentamente por la zona mientras observaban y escuchaban todo lo que los rodeaba. 100 piedras espirituales para esa reunión de energía máxima de la Pantera Oscura. 50 cristales espirituales rojos para ese reino de reunión de la Fundación Shadow Mantis. Miren allí. Por fin alguien compró la serpiente de escamas rojas. La multitud se dirigió rápidamente hacia el puesto en cuestión, y el grupo de Lilan hizo lo mismo. Vieron cómo un hombre caminaba hacia la pequeña jaula que albergaba una gruesa serpiente roja, mirando amenazadoramente con sus brillantes ojos anaranjados. Cuando silbó, un pequeño chorro de fuego salió de su boca. El hombre recibió una llave del tendero y procedió a sacar su ar. Rápidamente introdujo su espada por los huecos de la jaula. Las puntas de metal de la espada penetraron fácilmente en el objetivo inmóvil y comenzó a gotear sangre verde. La serpiente silbó violentamente y escupió un torrente de fuego como un lanzallamas. Sin embargo, el mecanismo de defensa de la jaula se activó y una pequeña barrera frustró el ataque. El hombre repitió sus ataques contra el objetivo indefenso y pronto, la serpiente de escamas rojas quedó inmóvil. El cultivador no perdió tiempo y rápidamente abrió la jaula. Presionó su mano contra la cabeza de la serpiente y asumió la posición del loto. Esto, uno pensaría que lo harían en privado. Murmuró Longi. Probablemente significa que esto es algo común por aquí. Solo observa en silencio. Podemos discutirlo más tarde, recordó Lilan. El espectáculo alrededor del hombre solo creció cuando comenzó a absorber el cultivo de su presa. Le tomó 10 minutos completos terminar cualquier técnica demoníaca que usó para absorber la esencia de la serpiente. Cuando terminó, se levantó abruptamente y dejó escapar un fuerte silbido, muy parecido al de la serpiente. Incluso salió una corriente de fuego de su boca antes de que se recompusiera. En ese momento, la multitud se disolvió y cada uno se dedicó a sus asuntos.
Lilan y sus compañeros recorrieron el área un poco más y presenciaron escenas similares antes de salir del área de la bestia aquí y regresar al vestíbulo principal. Bueno, eso fue algo. Habiendo presenciado eso, creo que voy a comprar técnicas demoníacas para estudiarlas. ¿En serio quieres estudiar técnicas de cultivo demoníaco? Esos tipos que lo practican se parecen cada vez más a lo que absorben. Y parece que necesitas mucho dinero o aventurarte en el territorio de las bestias Ki muy a menudo para alimentar tu cultivo. Quiero decir, ¿escuchaste cuánto costaron esas bestias Ki? Bromeó Longi de inmediato. Esos precios eran para bestias en las etapas superiores de recolección de energía o incluso de establecimiento de fundación. Pero sí, puedo ver lo ineficiente que puede ser comparado con el cultivo ortodoxo. Sin embargo, es una buena alternativa si mi investigación falla. Después de todo, el cultivo demoníaco funciona independientemente de tu talento. Bueno, solo te lo advierto. Será mejor que primero investigues detenidamente los pros y los contras. En cuanto a mí, me apegaré al método ortodoxo. No todo el mundo tiene altas aptitudes como tú, Longi. Wei Ping bromeó. Eso no es lo que quise decir. Wei Ping y Longi rápidamente cayeron en una discusión infantil y Li Lang nos molestó en esperarlos mientras se dirigía a la sección de técnicas de cultivo. Esta vez, el camino conducía a una enorme biblioteca. Tenía una atmósfera única con las paredes de piedra desnuda combinadas con las estanterías de madera repartidas por la sala de libros. Incluso había un entrepiso que albergaba aún más estanterías. La gente paseaba libremente por la biblioteca y Li Lang entró directamente. Sacó un libro al azar, pero no se abría por más que lo intentaba. Miró a su alrededor y vio a alguien con túnica roja y negra mirándolo. La mujer le dirigió una mirada curiosa antes de acercarse. Hola, niña. ¿Querías comprar ese libro? Serán 35 piedras espirituales. Ya veo, no puedo abrirlo hasta que pague, eso es bastante caro para una técnica de cultivo básica. Tal vez, si encuentro el correcto, puedo preguntar si me lo pueden prestar también. Solo puedes pedirlo prestado aquí si eres de una organización oficial, entonces te lo podemos prestar por 10 piedras espirituales a la semana. De lo contrario, tendrás que comprarlo. ¿Organización oficial? ¿Cuenta el gremio de alquimistas? ¿Eres nuevo aquí? No importa. Sí, el gremio de alquimistas cuenta. Solo presente tu anillo cuando estés listo para revisar algo. Gracias, lo haré. Lilan se sumergió rápidamente en el mar del conocimiento mientras examinaba los títulos. Había muchos géneros diferentes, desde conocimientos mundanos, geografía y diarios hasta técnicas de cultivo ortodoxas. No tardó mucho en encontrar la sección de técnicas de cultivo demoníaco. A diferencia de las que había consultado en Spirit Grove, las de aquí eran libros gruesos y tenían una amplia selección. Lilan se tomó el tiempo de leer cada título hasta que alguien le dio un golpe en el hombro. Se giró y encontró a Wei Ping y Longi mirándolo. Jefe, debería tomar una decisión pronto. Todavía tenemos que revisar las otras áreas. Oh, lo siento. Me quedé demasiado absorto. Tienes razón, no importa cuál elija por ahora. Me quedaré con este de aquí. Después de volver a la realidad, Lilan encontró a otro bibliotecario con túnica roja y negra para que lo ayudara a sacar el libro. Después de darles las piedras Ki y su anillo de alquimista, se llevaron el libro por unos momentos antes de regresar con él. El bibliotecario había hecho algo con el libro que le permitió a Lilan abrirlo. Controlando su necesidad de leer el libro de inmediato, el trío se dirigió rápidamente a la siguiente sección del bazar de Bloodwave Conclave, mientras el día se acercaba a su fin. Pasaron brevemente una vez más por el vestíbulo principal y se dirigieron al camino que conducía a la sección de materiales de elaboración. El siguiente pasillo al que llegaron le recordó a Lilan los supermercados con los que estaba tan familiarizado. En lugar de etiquetar cada pasillo con diversos alimentos, estaban etiquetados con diversos recursos celestiales. Lilan no dudó en dirigirse directamente a las secciones de materiales relacionados con la alquimia. Una gran cantidad de hierbas y partes de bestias Ki estaban cuidadosamente dispuestas ante él. La mayoría de ellos exudaban tal poder que, sin duda, estaba más allá de lo que cualquier cultivador en el reino de la recolección de energía podría manejar. Lilan los codiciaba con avidez, pero no pudo evitar darse por vencido cuando miró las etiquetas de precio. Algunos tenían un precio de cientos de piedras Ki, pero la mayoría requerían el trueque de tipos raros de bestias Ki.
¿Quién iba a pensar que las piedras Ki valían tan poco? Murmuró Lilan. Justo cuando sus hombros caían, sintió una mano posarse sobre él. Jefe, es inevitable. Es un hecho que las piedras Ki valen menos en el dominio luminiscente. Los cultivadores demoníacos no las N necesitan para cultivarlo con solo Wei Pain. Los cultivadores demoníacos eran en su mayoría personas con poco talento. Su necesidad de piedras Ki era solo para alimentar sus diversos artefactos, como sus skiruners y formaciones. Mientras tanto, los cultivadores ortodoxos con el talento adecuado podrían absorber piedras de Ki para acelerar su progreso. Cuanto más avanzaba uno, más Ki necesitaba. Prácticamente todos los cultivadores del establecimiento de la fundación absorbieron piedras de Ki en lugar del Ki ambiental, ya que de lo contrario tomaría demasiado tiempo. Lilan solo tardó una fracción de segundo en darse cuenta de esta verdad también. Sacudió la cabeza con nostalgia mientras seguía explorando la amplia selección. Por un breve momento, consideró absorber discretamente algunos materiales en Ruby, pero su racionalidad rápidamente controló sus impulsos. Era un hecho que cultivadores poderosos vigilaban cerca, y solo un tonto creería que podrían evitar las consecuencias. Con la capacidad de Ruby para absorber cosas en el espacio de los artefactos que requieren contacto físico, Lilan sabía que no era realista pensar que podría salirse con la suya. Necesitamos empezar a ganar más, o incluso recolectar estos materiales nosotros mismos. Quizás ustedes deberían salir durante el día mientras yo refino las píldoras. ¿Estás bromeando? ¿No nos lo había dicho Wei Ping? Ya hemos capturado a todas las bestias Ki que hay alrededor de la ciudad y que son lo suficientemente débiles como para que podamos controlarlas. Tendríamos que alejarnos más de la ciudad. Y esa no es una idea que voy a tener en cuenta en un foco de cultivadores demoníacos, replicó Longi con vigor. Bien, bien. Solo era una idea. ¿Podemos pensar en esto más? Si planeamos seguir progresando en nuestro cultivo, tendremos que aventurarnos en algún momento para ganar experiencia de combate y reunir recursos. Deberíamos considerar unirnos a una de estas sectas demoníacas para obtener protección y guía. Tal como estamos, somos demasiado débiles para hacer cualquier cosa. Capítulo 57. Los tres niños regresaron a su posada justo a tiempo para la cena. Después de comprar algo de comida en el restaurante de la planta baja, regresaron a su habitación. Normalmente, después de completar sus cultivos nocturnos, el trío se iría a la cama, pero Lilan tenía otros planes esta noche. Llevó una vela encendida a su cama mientras abría con impaciencia el libro que había alquilado. Solo se detuvo en el título Técnica demoníaca de la garra funesta por un momento antes de sumergirse directamente en su contenido. Wei Ping y Longi simplemente negaron con la cabeza ante la escena y se fueron a la cama primero. Lilan no les prestó atención y absorbió con voracidad el nuevo contenido y cuando terminó, la vela casi se había apagado. En comparación con la técnica de cultivo básica que leyó en Speedy Grove, la técnica demoníaca entraba en muchos más detalles. El manual en sí era más del doble de grueso e incluso proporcionaba información de fondo útil que permitía a los principiantes comprender mejor el proceso. La técnica demoníaca explicó la diferencia que tenía con las técnicas ortodoxas y los diferentes tipos de técnicas demoníacas. En general, todas las técnicas demoníacas se llamaban así porque absorbían la esencia de otros seres vivos. El denominador común era que el objetivo de la absorción debía haber fallecido recientemente. Algunas de estas técnicas eran muy específicas en cuanto a lo que podían asimilar y no se podían cambiar fácilmente. Por ejemplo, si uno optaba por practicar la técnica demoníaca de la garra siniestra, solo podía lograr un progreso significativo absorbiendo bestias Ki con garras poderosas. Estas técnicas de cultivo demoníacas que se aprovechaban de partes tan específicas se conocían como técnicas de posesión. A cambio de comprometerse con una especialización, generalmente se los consideraba más poderosos entre sus pares en el mismo nivel de cultivo. Por el contrario, existían técnicas demoníacas que eran menos exigentes y permitían a su practicante absorber el ki de cualquier ser vivo que matara. Se las llamaba técnicas de robo de ki y se sabía que eran menos eficientes a cambio de la flexibilidad a la hora de elegir sus objetivos. Además de eso, eran menos propensas a la desviación del cultivo, lo que el libro describía como el momento en que la técnica volvía loco a su practicante. Las técnicas de posesión influían mucho en las mentes de sus usuarios y causaban deficiencias mentales. A menudo hacían que el practicante adoptara las características de las bestias que absorbía.
En general, hacía que las personas se volvieran más violentas, ya que la violencia era la naturaleza de la mayoría de las bestias Ki. Eso no significaba que las técnicas de robo de Ki no tuvieran ningún inconveniente. Cuando Li Lang leyó la parte sobre estos inconvenientes, no pudo evitar fruncir el ceño. Si bien las técnicas de robo de Ki también podían afectar negativamente la mente, también tenían algunas consecuencias potenciales que eran sorprendentemente similares a una sobredosis de Ki. Si es grave, dejaría al practicante postrado en cama y eventualmente acabaría con sus vidas. Al igual que una sobredosis, requeriría que el médico se tomara un descanso para recuperarse. Sin embargo, después de pensarlo un poco, Lilan pensó que los síntomas descritos se parecían más a otro fenómeno con el que estaba familiarizado y que compartía muchas similitudes con el rechazo inmunológico, que a veces se producía en algunos trasplantes de órganos. Aún así, Lilan solo tenía las palabras de un libro para continuar y no se podía decir nada definitivo. La técnica demoníaca de Garra Baleful en posesión de Li Lang entró en detalles sobre cómo se absorbería la energía de una bestia aquí, pero eso no era algo que le interesara demasiado a Li Lang. Era un compromiso demasiado grande y ya estaba al límite, investigando el cultivo ortodoxo. De todas formas, si tuviera tiempo, me gustaría investigar la diferencia entre las técnicas ortodoxas y las demoníacas. ¿No deberían ser tan diferentes? Había pocas cosas que pudiera extraer de inmediato de la técnica en sí, pero aún así consideró que valía la pena comprarla. Obtuvo mucha información sobre la naturaleza de las técnicas demoníacas y pistas sobre cómo los cultivadores demoníacos lograron su reputación. Emocionado por sus descubrimientos, no dudó en despertar a sus amigos para compartir sus hallazgos. Mientras seguía divagando, sus dos amigos solo pudieron frotarse los ojos somnolientos. Lilan, por muy interesante que sea, el cielo todavía está oscuro. ¿Puede esto esperar para otro momento? Suplicó Longi. Fue entonces cuando Lilan logró controlar su entusiasmo. A la mañana siguiente, Wei Ping y Longi se encontrarían luchando por concentrarse en su cultivo mientras Lilan reanudaba la comunicación de sus hallazgos. Con la droga limpiadora de su lado, sus sesiones de cultivo se habían hecho más largas. Cada vez que alcanzaran su límite, tomarían la droga y podrían cultivarse nuevamente. Hicieron esto en total 3 veces. 3 durante la mañana y 3 durante la noche. Fue este prolongado tiempo de cultivo lo que le permitió a Li Lang divagar mientras sus compañeros se fijaban en su lugar. Y eso es todo lo que encontré e inferí del libro anoche. ¿Alguna pregunta? No. Longi respondió con decisión, lanzando el balón a Wei Ping. Yo, no creo que podamos permitirnos el lujo de pensar en técnicas demoníacas ahora mismo. Todavía estamos probando la droga purificadora, ¿verdad? Bien, bien. Déjame recoger tus muestras. Lilan se movió para extraer un poco de sangre y recolectar un pequeño trozo de carne de él y sus compañeros. De todos modos, ahora que tenemos clara la naturaleza de los cultivadores demoníacos, deberíamos ver si podemos unirnos a una de sus organizaciones. Mientras Li Lang decía esas palabras, Longi estaba a punto de tragarse una pastilla de recuperación. Al oír la noticia tan abrupta, casi se atragantó con la pastilla. Tuvo un ataque de tos durante unos momentos antes de recuperarse después de beber un poco de agua. ¿En serio? ¿Quieres unirte a ellos ahora? Depende de cómo funcionan. Por lo que hemos visto, no operan exactamente como sectas, así que quería que ustedes lo investigaran primero. Necesitaremos que alguien nos apoye si queremos ganar experiencia de combate de manera segura mientras nos cultivamos. Como dijiste ayer, será demasiado peligroso abandonar la ciudad como estamos actualmente. He entendido, jefe. Lo investigaré hoy mismo. Wei Ping respondió inmediatamente en lugar de Longi. Bueno, se los dejo a ustedes. Me voy al gremio de alquimistas. Dejando atrás a sus amigos, Lilan rápidamente se dirigió al gremio. Mecánicamente hizo lo mismo que hacía todas las mañanas y alquiló una sala de refinación después de comprar los materiales. Actualmente había 3 píldoras que podía refinar. La píldora de recuperación, la píldora de reposición de ki y la píldora estimulante. Podría haber ampliado mucho el repertorio si hubiera querido, pero actualmente estaba satisfecho con lo que tenía. La razón principal por la que estudió alquimia en primer lugar fue para obtener acceso a materiales, ganar dinero y formar conexiones agregando valor a sí mismo. No había ninguna razón para que perdiera el tiempo estudiando una nueva píldora mientras estaba tan ocupado con el medicamento limpiador.
Cuando llegó a la sala de refinación, dejó sus materiales y colocó a Ruby contra su cabeza. Rápidamente se encontró en su laboratorio familiar y fue recibido por Ruby. Buenos días, maestro. Los resultados de las muestras de ayer ya están listos. Los nuevos ya están en el autoanalizador. Gracias. Leland se sentó en su silla de oficina y comenzó a revisar el informe en su monitor. Todas las mañanas, enviaba las muestras que tomaba de Wei Ping, Long Ji y su carne y sangre para que las analizaran. Cuando empezó a investigar los síntomas de la sobredosis de Qi, Leland tenía dos hipótesis sobre cómo funcionaba la actitud. Una era que la actitud afectaba la tolerancia de una persona a las toxinas de Qi. Ahora se rechazó porque las muestras de Long Ji mostraban que tenía niveles similares de toxinas en su límite, por lo que quedaba por probar la segunda hipótesis. La segunda hipótesis era que la actitud afectaba la fuerza de las raíces espirituales de uno, y la fuerza de las raíces espirituales significaba que uno absorbía menos toxinas Qi. La idea era que las raíces espirituales actuaran como filtros de toxinas, procesando los elementos nocivos dentro del Qi ambiental. Había obtenido esta idea de sus charlas con Rishin, el cultivador independiente que tenía un físico único que le permitía fortalecer sus raíces espirituales. Esta era la razón por la que Leland ahora estaba probando si era posible fortalecer estas raíces espirituales usándolas repetidamente más de lo previsto. Creía que debido a que las personas normalmente sucumbían tan rápido a una sobredosis de Qi, la raíz espiritual nunca tenía que trabajar lo suficiente para experimentar una sobrecarga progresiva. Casi como si alguien levantara pesas demasiado livianas y con muy pocas repeticiones. Con la droga limpiadora, Leland esperaba que permitiera trabajar suficientemente las raíces espirituales. Después de todo, si esto fuera posible, su significado era completamente diferente al de simplemente tratar los síntomas de las toxinas Qi. Podría afectar su futuro cuando lleguen a otros reinos de cultivo. Como siempre, medir el Qi era una tarea ardua, ya que Leland no tenía acceso a dichos equipos y ni siquiera sabía si existían. Sin embargo, después de haber medido la cantidad de tiempo que le tomó a cada uno de ellos cultivarse para alcanzar su límite, aún era posible notar si sus raíces espirituales realmente se habían fortalecido si se monitoreaban durante un periodo de tiempo. La otra forma en que podía notarlo era si las muestras contenían menos toxinas que el día anterior. Es posible que, inconscientemente, dejaran de cultivarse aproximadamente a la misma hora de lo habitual. En ese escenario, si sus niveles de toxinas eran consistentemente más bajos, significaba que algo debía haber cambiado. Cuando Leland terminó de revisar los datos del día anterior, no pudo evitar sentir que se le aceleraba la respiración. Estos resultados, ¿solo ha pasado un día? Capítulo 58. Esa noche, cuando los tres niños se sentaron, todos parecían ansiosos por compartir sus últimos descubrimientos. Abrieron la boca al mismo tiempo, solo para que no saliera ningún ruido ya que cada uno tenía la intención de dejar que la otra parte hablara primero. Wei Ping rápidamente se recuperó y habló primero. Adelante, jefe. Bien, seguro. Quería compartir que ya descubrí algunos resultados con solo un día de pruebas. No estoy seguro de si esto persistirá, pero detecté aproximadamente un 0,8% menos de toxinas en las muestras de los tres. Que eso es bastante preciso, significa que estamos ingiriendo cantidades más pequeñas de toxinas T de alguna manera. Wei Ping respondió con una expresión de comprensión en su rostro. Leland asintió ante la respuesta a la que llegó rápidamente su asistente mientras Long Ji tenía una expresión confusa mientras miraba entre los dos. ¿De qué están hablando? Tenemos la teoría de que nuestras raíces espirituales son las que filtran las toxinas. Al mismo tiempo, partiendo de la existencia de físicos únicos que permiten entrenar las raíces espirituales, creíamos que el nuestro también podía entrenarse. Es solo que normalmente sucumbimos a las toxinas antes de que nuestras raíces espirituales se ejerciten lo suficiente. Ahora, con la droga limpiadora, creo que hemos resuelto ese problema, permitiendo así que nuestra raíz espiritual se fortalezca. Entonces, ¿tenemos la misma habilidad que aquellos con ese físico único en particular? Probablemente no exactamente, pero sí algo muy parecido. No puedo decirlo definitivamente todavía con un tamaño de muestra tan pequeño, pero tengo un buen presentimiento al respecto. Leland siguió hablando una vez más. Una vez que empezó a hablar sobre un tema que le apasionaba, le resultó difícil parar.
Sin embargo, esta vez, todos los chicos escucharon atentamente porque este asunto los afectaba mucho. Una vez que terminó, la habitación quedó en silencio mientras cada uno procesaba sus pensamientos. De todos modos, es solo el primer día. Primero veremos si continúa. Un 0,8% no suena tan impresionante todavía y ni siquiera puedo sentir la diferencia todavía. Ese era el plan. De todos modos, ¿encontraron algo? Ese sí. Longi te lo explicará. Wei Ping inmediatamente le pateó la pelota a su compañero. Está bien, lo prometí. Longi suspiró y tomó un sorbo de agua antes de comenzar. Así que buscamos unirnos a una secta demoníaca, o como lo llaman los lugareños, una organización o grupo oficial. Parece que la estructura de los grupos aquí varía mucho y es mucho más compleja de lo que estamos acostumbrados. Sí, no es difícil ver que no se organizan como una secta tradicional por aquí. Exactamente. Cada grupo oficial es diferente. Algunos de ellos son como sectas, que transmiten sus enseñanzas secretas y forman discípulos. Son una minoría, pero existen, especialmente entre aquellos que practican las técnicas demoníacas de posesión. ¿Y la mayoría? La mayoría utiliza una estructura mucho más flexible. Algunos de ellos están unidos por ideas afines, como defender el orden y la justicia. Aparte de eso, no compartirán mucho entre ellos, todos practican diferentes técnicas y aceptan a sus propios discípulos. Para otras organizaciones, trabajan como gremios, reuniendo recursos para encargarse de diversas tareas y defender activos vitales. Así que supongo que ustedes se dieron cuenta de que en nuestra situación, estaríamos mirando hacia estos grupos más flexibles, ¿entonces? No creo que ninguno de nosotros esté exactamente emocionado de practicar técnicas demoníacas, preguntó Dylan. Sí, pero hubo un grupo dentro de Ciudad Emberglow que nos llamó la atención y que se estructuraba más como una secta. ¿Qué? Lilan frunció el ceño ante la respuesta inesperada. Primero escúchame. ¿Sabías que todo en este territorio de cultivadores demoníacos está aislado del resto de la Isla Violeta, correcto? Al ver que Lilan asintió, Longi continuó. Aquí también vive una gran cantidad de personas. Y cuando eso suceda, es probable que también tengan muchos hijos. ¿Estás hablando de las personas que fueron bendecidas con una gran aptitud? Exactamente. Sería un desperdicio que estos individuos talentosos practicaran el cultivo demoníaco. No solo desperdiciaría su talento, sino que también haría que la competencia por los recursos fuera más tensa. Es por eso que aquí hay organizaciones similares a sectas que están a favor de estas personas. Practican técnicas ortodoxas como nosotros, por eso decidimos que eran un candidato potencial para que los consideráramos. Supongo que los otros candidatos están llenos de cultivadores demoníacos, ¿y tú no quisiste unirte a ellos? Mira. Longi se rascó las mejillas. El hecho de que sepa que la mayoría de ellos son normales no cambia el hecho de que cualquiera de ellos podría volverse loco de repente. Son un desastre inminente. Creo que deberías intentar cambiar tu punto de vista. De lo contrario, deberías considerar regresar al territorio de la secta justa. Piensa en lo que sucedería si los cultivadores demoníacos escucharan tu opinión. No seas demasiado duro con él, jefe. No es fácil cambiar tu forma de pensar tan rápido. Intervino Wei Ping. Mientras él sepa. De todos modos, supongo que mañana revisaremos esta secta ortodoxa tuya. Ese sí. Aquí son más informales y aceptan nuevos discípulos a lo largo del año. Entendido, entonces dejémoslo por esta noche. Podemos hablar de los otros grupos si este no funciona. A la mañana siguiente, el trío llegó ante una gran puerta. Muros de piedra rodeaban todo el complejo y se podían ver dos edificios altos de 7 pisos. Había suficiente terreno para albergar más de 2 edificios, pero los muros impedían que los curiosos pudieran ver el interior. En lo alto de la espléndida puerta roja había un cartel de madera con el nombre escrito Puerta Inigualable. Lilan caminó audazmente hacia la puerta y tocó el timbre justo al lado de la puerta que servía como aldaba. Después de tocar 3 veces, una figura emergió rápidamente de la puerta. Era un joven que vestía una túnica amarilla. Observó en silencio a los 3 niños que estaban frente a la puerta durante unos momentos y tenía el ceño fruncido. ¿Qué queréis, niños? Estamos aquí para ver si Superless Gate estaba reclutando. Ustedes se ven un poco viejos para eso. El hombre dirigió una mirada significativa a Longi. Soy el más joven entre nosotros.
Acabo de cumplir 11 años no hace mucho. ¿11? ¿Son ustedes de algún pueblo remoto o algo así? Se supone que debes venir a medir tu aptitud cuando cumplas 10 años. En primer lugar, como explicó el hombre, abrió las puertas para que los tres chicos entraran. Entraron por un amplio camino de piedra que conducía al gran edificio que conectaba los dos edificios en la planta baja. El vestíbulo era amplio y espacioso, y el hombre los guió hasta una habitación en la parte trasera. En el camino se podían ver varias personas más caminando de un lado a otro, todas vestidas con las mismas túnicas amarillas que su guía. Cuando entraron a la habitación, los tres se dieron cuenta inmediatamente del motivo por el que los llevaron allí. Señor, ya hemos medido nuestra aptitud antes. Los dos tenemos una aptitud de primer grado, mientras que Longi tiene una de tercer grado. ¿Qué? Entonces, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? Solo para acompañar a tu amigo. No, también queremos unirnos a Peerless Gate, si es posible. Niño, ¿por qué quieres hacer eso? Este lugar es para estudiar técnicas de cultivo ortodoxas. No podrás progresar en tu vida si solo tienes aptitud de primer grado. Lo sabemos, pero ya llevamos un tiempo practicando técnicas ortodoxas y no pensamos parar. ¿Qué? ¿De dónde? Su guía quedó visiblemente desconcertado. Cuando Dylan y su grupo planearon unirse al grupo, no encontró ningún motivo para mentir o andarse con rodeos. Somos de la provincia de Yeyou-Kilin. Originalmente éramos miembros de una secta ortodoxa. Ya veo, bueno, de todos modos, ustedes solo tienen aptitud de primer grado. Personas como usted no son aptas para estar en nuestra organización. Se volvió hacia Longi. En cuanto a ti, eres más que bienvenido a unirte, pero no hay nada que pueda hacer con tus amigos. No gracias. Me quedaré con ellos por ahora. Estás desperdiciando tu talento al hacer eso, ¿lo sabes? No hay otra organización en Emberglow que pueda aprovechar tus talentos. Al ver que el hombre había comenzado a ignorar a Lilan y Wei Ping, el grupo se marchó rápidamente mientras el hombre seguía presionando a Longi para que se quedara. Solo cuando pasaron las puertas, el hombre retrocedió y se alejó mientras sacudía la cabeza. Niños tontos. Los tres miraban de vez en cuando hacia el recinto y solo conversaban cuando ya estaba fuera de la vista. Pues bien, podría haber sido peor, murmuró Lilan. Al menos la gente de aquí no nos menosprecia inmediatamente cuando se entera de nuestra aptitud. No se atreverían. La mayoría de los cultivadores demoníacos también tienen poca aptitud. No querrían ofenderlos con comentarios descuidados, respondió Wei Ping, mientras se ponía una mano en la barbilla. Pero esto significa que será mucho más difícil para nosotros obtener acceso a técnicas de cultivo ortodoxas, artes marciales y artes Ki, añadió Longi. Tendremos que ceñirnos a lo que esté disponible en el bazar de Bloodwave Conclave, respondió Lilan. En primer lugar, incluso si todos fuéramos aceptados, ¿cómo les explicarías cuando de repente progresas rápidamente gracias a tu medicamento limpiador? Definitivamente te interrogarían. Tienes razón. Tal vez cuando la gente pregunte, ¿deberíamos fingir que somos cultivadores demoníacos? ¿Qué? Ante la sugerencia de Lilan, sus compañeros inmediatamente lo miraron en estado de shock. Capítulo 59. Lilan miró fijamente a sus amigos, quienes se quedaron estupefactos ante la nueva sugerencia de pretender ser cultivadores demoníacos. Al ver lo delicado que era el tema, el trío acordó en silencio guardar silencio hasta que regresaran a su habitación en la posada. Bien, ¿qué es eso de fingir ser cultivadores demoníacos ahora? Primero consideraron convertirse en uno, y ahora quieren fingir. Longi presionó de inmediato tan pronto como cerraron la puerta. Miró a Wei Ping en busca de apoyo, pero el pequeño niño parecía ocupado en la contemplación. Piénsalo, aconsejó Lilan. Si no podemos unirnos a una secta ortodoxa, nuestra siguiente opción es investigar esas otras organizaciones dirigidas por cultivadores demoníacos que mencionaste. ¿Qué tan extraño sería para nosotros, o al menos para Wei Ping y para mí, avanzar a través de las etapas de cultivo a pesar de nuestro bajo talento si se supiera que practicamos técnicas ortodoxas? Ustedes probablemente se destacarían bastante. Exactamente. Mientras estaba en la puerta inigualable, ya había estado pensando en cómo inventar una excusa para el futuro, pero ahora que eso no es una opción, tendremos que pensar en cómo manejar el hecho de estar en una organización de cultivadores demoníacos. Podemos continuar como está por nuestra cuenta o ir a otra provincia. Ya terminaste con los experimentos, ¿verdad?
No, lo que resolvimos es solo un problema en la etapa de recolección de energía. Probablemente haré otras pruebas en el futuro. En cuanto a ir solos, ¿realmente crees que nosotros tres llegaremos muy lejos? No tenemos acceso a ninguna herencia. Necesitaremos artes marciales, artes ki y técnicas de cultivo a medida que avancemos. Dudo que los que se puedan comprar sean buenos. En ese momento, Lilan se quedó en silencio mientras deliberaba sobre la posibilidad de crear sus propias técnicas. Sin embargo, se dio cuenta de que no era parte de su experiencia y que la gente de este mundo que había estudiado este tema durante incontables años sería mejor en el uso del ki que sus esfuerzos rudimentarios. Fue también en este punto que Wei Ping decidió intervenir. El jefe tiene razón. Fingir ser cultivadores demoníacos puede ser la mejor opción. A la organización que analizamos no parece importarle qué tipo de técnica de cultivo practican sus miembros. Bien. Lo importante para nosotros es simplemente conseguir el respaldo que nos permita adquirir recursos, conocimientos y protección, añadió Lilan. Bien, es mejor fingir ser uno en lugar de ser el objetivo de uno. Longji habló y suspiró al mismo tiempo. Bueno, entonces, vayamos a ver a tu próximo candidato. Después de un almuerzo rápido, el trío partió hacia la siguiente organización. Wei Ping explicó los detalles durante el viaje. Nuestro próximo candidato se llama el Pacto de la Orquídea. Se reúnen principalmente para comerciar y aceptar solicitudes juntos. Son básicamente un grupo de cultivadores independientes que se unen para formar un frente unido. Puedo ver por qué esa es la siguiente mejor opción que encontraron. Ese sí, también tienen ramas en todo el dominio luminiscente. Aunque su cuartel general está aquí, es por eso que los sugerí. Los tres muchachos pronto atravesaron la ciudad subterránea hacia un edificio alto cerca del centro. Había un hermoso letrero con una orquídea de colores vibrantes que decoraba la entrada. Cuando entraron al vestíbulo, un anciano cortés se inclinó para saludarlos. Estaba vestido con ropa de lino gris y una rápida mirada a las demás personas que estaban dentro les permitió a los niños saber que era el uniforme del personal de aquí. Saludos. ¿Cómo podemos ayudarlos, jóvenes maestros? Para ser honesto, estamos buscando unirnos a su pacto. En ese caso, dirígete a los mostradores de allí. El hombre señaló hacia la esquina del vestíbulo donde se podían ver tres mostradores. Actualmente estaba todo desocupado, por lo que los tres niños caminaron directamente hacia el más cercano. El hombre del mostrador sonrió y los saludó. Escuché que ustedes, caballeros, querían unirse al pacto de las orquídeas. Eso es correcto. Entonces, déjame explicarte algunas cosas primero. El pacto de la orquídea no tiene una jerarquía estricta, pero al mismo tiempo, eso significa que tendrás que arreglártelas por tu cuenta la mayor parte del tiempo. El comercio es el pilar principal de nuestra organización. Si necesitas orientación, tendrás que intercambiar algo de igual valor por ella. Entonces no hay beneficios al unirse y tenemos que pagar por todo, murmuró Longji. No exactamente. Aunque se podría decir que el beneficio de unirse es el acceso que recibirá a nuestra red comercial exclusiva. Al mismo tiempo, organizamos torneos con premios, organizamos seminarios exclusivos entre los miembros y, ocasionalmente, aseguramos diversas oportunidades, como cuotas para aventurarnos en varios reinos de bolsillo. Incluso puedes participar en torneos que normalmente son exclusivos de organizaciones oficiales bajo nuestro estandarte. Todos estos beneficios intangibles no son algo que se pueda obtener fácilmente. ¿Hay condiciones que debemos cumplir si nos unimos? ¿Podemos irnos en cualquier momento? Como dije, nuestra jerarquía es bastante laxa. Además de no poder unirse a ninguna otra organización oficial, tampoco se permite pelear entre miembros. Estás obligado a proteger los intereses de otros miembros si está dentro de tus posibilidades. Puedes irte en cualquier momento si avisas con al menos un mes de antelación. Por supuesto, todas estas reglas se cumplirán mediante la firma de un contrato adecuado. Lilan intercambió miradas con sus compañeros por un momento, y todos asintieron en respuesta. Muy bien, nos gustaría continuar uniéndonos. El empleado dudó por una fracción de segundo al oír una respuesta tan directa. Observó con atención a cada uno de los tres muchachos. ¿Está seguro? Por lo general, para los jóvenes como usted, es posible que deseen encontrar un maestro que los guíe primero. Puedo presentarte a algunos de los expertos entre nosotros que están buscando discípulos si así lo deseas.
Créanme, sería bastante difícil conseguir suficientes recursos para hacer uso de nuestra red comercial si están solos. Sí, estamos seguros. Siempre podemos buscar un maestro más adelante, ¿no? Sí, muy bien. Por favor, dame un momento. El hombre sacó varios formularios y comenzó a llenarlos antes de colocarlos ante nosotros. Una vez que los firmamos, rápidamente les entregó una ficha de metal a cada uno de los 3 muchachos. Luego colocó una aguja en el mostrador entre ellos. Por favor, permita que la ficha se empape con una gota de su sangre y quedará vinculada a usted. Siguiendo las instrucciones, los niños descubrieron que la ficha de metal brillaba intensamente cuando hacía contacto con su sangre. Solo duró un segundo antes de que volviera a la normalidad y el empleado sonrió satisfecho. Perfecto, ahora son miembros de The Orchid Covenant. Bienvenidos. Gracias, mayor. Los 3 gritaron al unísono. Oh, no hace falta que te refieras a mí con tanta cortesía. Ni siquiera soy un cultivador. Solo soy parte del personal contratado por el pacto para gestionar el papeleo. Gracias, murmuró Lilan antes de retirarse rápidamente, avergonzado. No llegó muy lejos mientras el empleado los perseguía. Espera. Todavía tengo que enseñarte los alrededores. El trío había pasado el resto del día recorriendo el edificio de la organización a la que se habían unido recientemente. Su guía turístico les dio una explicación detallada de dónde ir para realizar una solicitud de intercambio y cómo ponerse en contacto con otros miembros de su organización. Había salas de meditación, salas de refinamiento y todas las demás instalaciones que cabría esperar de una secta, excepto que todas ellas requerían un pago para su uso. Sin embargo, Lilan reconoció al instante que era más barato alquilar la sala de refinamiento aquí en comparación con la del gremio de alquimistas. Eso se debía a que el pacto de la orquídea permitía a los miembros alquilar estas instalaciones a largo plazo a tarifas superiores. El acuerdo benefició a su organización al aumentar la probabilidad de que los productos terminados se comercializaran dentro de la organización. Incluso había un depósito con diversas técnicas de cultivo. Como todo lo demás, requería piedras de ki. Sin embargo, la mayor parte eran, como el trío había sospechado, técnicas de cultivo demoníacas. Lo más sorprendente que encontraron los chicos en las instalaciones fue el restaurante y los bares cerca de los pisos superiores. Habían pensado que sería extraño tener estos lugares exclusivos para miembros cuando había tantas alternativas cerca, pero se dieron cuenta de inmediato de su propósito cuando los llevaron adentro. Sirvió como un centro social entre los miembros para noticias e intercambios. Los establecimientos también servían alimentos y bebidas creados a partir de recursos celestiales que enriquecían el cultivo, pero los precios significaban que no era una consideración para el grupo de Lilan en el futuro previsible. Sin embargo, también fue en este centro social donde encontraron algo útil para ellos a corto plazo. Miren esto, muchachos. El año que viene se abrirá un reino de bolsillo. Exclamó Longi. Junto a la escalera que conducía al restaurante había un gran tablón de anuncios con diversas noticias y próximos eventos publicados junto con ofertas comerciales. Longi descubrió sin darse cuenta la noticia a través de un folleto que había en él. Tenía información detallada sobre el reino de bolsillo y cómo había una cantidad limitada de cultivadores que podían ingresar. El pacto de la orquídea planeaba subastar una parte de su cupo y reservar el resto para que sirviera como premios para su próximo torneo juvenil. Ese torneo estaba programado para comenzar en 6 meses en Ciudad Emberglow. No creo que podamos superar a ninguno de los adultos con nuestras finanzas, así que nuestra única oportunidad es inscribirnos en las competiciones si quieres ir, respondió Lilan mientras continuaba leyendo el folleto. Bueno, hagámoslo. Si quieres ganar experiencia en combate y lograr técnicas poderosas, un reino de bolsillo es justo lo que necesitamos, ¿verdad? ¿Qué es un reino de bolsillo? Lilan no pudo evitar preguntar. Capítulo 60. ¿Qué es un reino de bolsillo? Preguntó Lilan con curiosidad. ¿Qué? ¿No has oído hablar de ellos? Son espacios especiales que crean los cultivadores poderosos y a menudo guardan sus objetos de valor. También se crean comúnmente como una instalación para capacitar a la generación más joven de grandes organizaciones, pero los recursos para hacerlo son una locura. Es una gran oportunidad para nosotros de ingresar a uno. Si está restringido a los cultivadores de recolección de energía como dice, debe ser un ámbito de entrenamiento.
Escuché que a menudo puedes encontrar tesoros o poderosas técnicas de cultivo en ellos si pasas las pruebas internas. Longi divagaba apasionadamente. Ya veo, es como una prueba con abundantes recompensas. Exactamente. Al ver la pasión de Longi, su guía turístico no pudo evitar sonreír. Este joven tiene razón. La gran prueba de Buttercrest es un reino de bolsillo que solo se abre una vez cada 10 años. Ustedes están de suerte solo por tener la oportunidad de asegurar un lugar. Allí dice que dentro de 6 meses se realizará un torneo. ¿Hay otros detalles sobre eso? Lilan preguntó con entusiasmo. Sí, es nuestra competición anual. La participación es gratuita y hay grandes premios. El único inconveniente es que habrá una gran multitud de espectadores, por lo que a veces la gente no participa por miedo a exponer sus técnicas, respondió el guía. ¿Es gratis y atrae a una gran multitud? Supongo que el Covenant organiza una red de apuestas para obtener ganancias o algo así. ¿Qué pasa con el formato? ¿Está separado por edad o ámbito de cultivo? El torneo está dividido en una sección juvenil y una sección adulta. Aunque en este caso, el premio para entrar en el reino de bolsillo es solo para la división juvenil. El torneo juvenil significa que todos nuestros oponentes también deberían estar en las etapas intermedias de Energy Gathering. Querremos al menos llegar a la quinta etapa de Energy Gathering para tener una buena oportunidad de estar entre los 16 primeros por el premio. Agregó Wei Ping. Lilanded asintió con tristeza. No estaba seguro de si había tiempo suficiente para ponerse al día, ya que eso dependía del resultado de su nuevo experimento. Solo había pasado un día, por lo que era difícil saberlo. Esperaba que sus raíces espirituales siguieran fortaleciéndose cuanto más cultivaran, lo que les permitiría acelerar su cultivo con el tiempo. Según su experiencia en Spirit Grove, la mayoría de las personas menores de 15 años se encontraban en la quinta o sexta etapa de Energy Gathering. Solo aquellos que eran especialmente talentosos llegaron a las últimas etapas de Energy Gathering a una edad tan temprana. Sin embargo, no estaban seguros de cuál era el estándar para los cultivadores demoníacos. Aún así, Lilan pensó que no debería estar muy lejos, ya que ellos también tenían sus propios cuellos de botella y problemas. No debería ser tan malo, dijo Longi. Las peleas a nuestro nivel no se tratan solo de cultivo, sino también de técnicas y tácticas utilizadas. Pero tienes razón al tener que hacer una amplia preparación. ¿Podemos volver a la sala de almacenamiento del bazar? Quiero buscar algunas técnicas de arte esquí. Como alguien con actitud de tercer grado, Longi había estado progresando constantemente hacia el cuello de botella desde la tercera etapa hasta la cuarta etapa de Energy Gathering. Junto con el medicamento limpiador, confiaba en llegar a la quinta etapa en medio año. Una vez que entrara en las etapas intermedias de la recolección de energía, podría aprender las artes Ki para producir ataques mucho más complicados. Era algo que Li Lang había postergado anteriormente después de aceptar el consejo del anciano Cao de perfeccionar primero las pocas habilidades que tenía. Sin embargo, con el nuevo torneo en el horizonte, también empezaba a recapacitar. Tal vez otro día. Respondió Li Lang. Aún no has logrado un gran avance, así que ahora mismo será solo una distracción. Con eso, el trío se retiró a la posada cuando el día se acercaba a su fin. Llenos de una motivación respaldada por un objetivo tangible en mente, los tres redoblaron sus esfuerzos y establecieron una rutina. Lilan continuó refinando píldoras durante el día y practicando técnicas de cultivo durante el resto del tiempo. Longi solo necesitó unos días más para llegar a la cuarta etapa, mientras que Wei Ping se estancó. Después de una semana, su impulso inicial comenzó a disminuir e incluso Lilan comenzó a tener dudas, ya que sentía que se estaba quedando atrás. Refinar píldoras era su principal fuente de ingresos, pero también significaba que tenía menos tiempo para entrenar. Combinado con el hecho de que entrenar en las mismas cosas una y otra vez les hizo dudar de su progreso. Fue Wei Ping quien primero logró hablar abiertamente sobre la situación. Necesitamos hacer algo diferente. Dudo que podamos ganar el torneo entrenando sin parar de esta manera. Deberíamos dirigirnos a la expansión subterránea para entrenar contra las bestias Ki que hay allí. Tanto Longi como Lilan quedaron desconcertados por sus palabras no porque fueran impactantes, sino porque su miembro más tranquilo fue quien sugirió el cambio drástico en su rutina. Sé que has estado luchando con tu cuello de botella, pero ¿estás realmente seguro de que es una decisión inteligente? Preguntó Longi vacilante.
Eso es salir a la naturaleza con todos los cultivadores demoníacos acechando. Debería estar bien siempre y cuando no nos adentremos demasiado. He oído que el cónclave de la onda de sangre mantiene bien el orden en la zona. Creo que, Wei Ping tiene razón. Añadió Li Lan. Nuestra raíz espiritual ha mostrado signos de mejora continua, por lo que nuestra principal preocupación es la experiencia de combate. El combate real es la mejor manera de perfeccionar las técnicas. Solo necesitamos prepararnos adecuadamente para las emergencias antes de salir. A lo largo de la semana, los niños continuaron usando la droga limpiadora para cultivarse y fueron examinados por el autoanalizador diariamente. Sus raíces espirituales continuaron fortaleciéndose, lo que significa que filtraron más toxinas por la misma cantidad de ki que solían absorber. Esto les permitió progresar cada día más. Entonces, preparémonos completamente, declaró Wei Ping. Tras decidir un nuevo curso de acción, el trío no perdió el tiempo y comenzó a prepararse para su aventura. Se aventuraron por las concurridas calles comerciales de Emberglow City y primero visitaron una tienda de talismanes. El talismán protector me ha resultado útil, pero deberíamos buscar un talismán más poderoso si podemos. Necesitaremos algo que funcione contra los humanos, explicó Li Lan mientras entraban a la tienda. El talismán protector que había estado utilizando desde el principio solo funcionaba contra bestias ki sin sentido. En cuanto a los cultivadores humanos, incluso si tuviera un talismán que actuara en su contra, sería difícil decir si serían engañados tan fácilmente. Los cultivadores de la fundación establecida realmente habían entrado en el camino de la cultivación y ya no eran considerados mortales. No solo podían volar por un corto periodo de tiempo, sino que sus sentidos de ki eran exponencialmente más poderosos que los recolectores de energía. Fue precisamente porque resultó tan difícil engañarlos que los tres muchachos no pudieron encontrar ningún talismán a la venta que funcionara contra estos expertos. Quizás deberíamos conseguir un talismán ofensivo o defensivo, murmuró Longi. No creo que sirva de mucho contra un verdadero cultivador de la fundación establecida que quiere hacernos daño. No a menos que consigamos un montón de cultivadores de última etapa que están fuera de nuestro presupuesto, respondió Li Lan con indiferencia mientras seguía examinando las docenas de talismanes detrás del mostrador. Aquí hay un talismán de ocultación. Wei Ping declaró con entusiasmo. El trío instantáneamente lo perfeccionó en el talismán en cuestión y leyó su precio y descripción. Su entusiasmo disminuyó rápidamente cuanto más leían. Li Lan suspiró después de haber terminado de leer la descripción. Solo 3 minutos. No creo que tuviéramos tiempo suficiente para retirarnos a un lugar seguro con tan poco tiempo. ¿Qué pasa si lo combinamos con este de aquí? Wei Ping inmediatamente señaló otro talismán que estaba a 2 mostradores más allá, como si memorizara la ubicación de la tienda. Eso podría funcionar. Li Lan frunció el ceño antes de dirigir su atención a un empleado cercano. Disculpe, ¿puedo preguntar cuál es el alcance efectivo del talismán de ocultación? ¿Sería capaz de ocultar un esquiruner entero? El asistente inclinó la cabeza y pensó unos segundos antes de responder. Probablemente necesitarás usar 2 al mismo tiempo para cubrir un área lo suficientemente grande para la mayoría de los esquiruners. 2, son 50 piedras ki en total. Puede que tengamos que capturar 1 o 2 bestias ki para recuperar el costo si seguimos adelante con esto. Después de 15 minutos de discusión con sus compañeros, Li Lan finalmente decidió comprar los talismanes en cuestión, ya que decidieron que su seguridad era la máxima prioridad. Incluso si no los usaban, aún podían revenderlos. Terminaron su compra antes de dirigirse a la tienda adyacente. Lo siguiente que necesitarían serían armas. Ahora que Li Lan y Longi estaban en la 4ª etapa de Energy Gathering, podían envolver armas con su ki. Antes de eso, no valdría la pena usar la mayoría de las armas mundanas, ya que se romperían fácilmente y no podrían expresar bien el poder de su cultivo. A menos que tuvieran acceso a al menos un artefacto de arma de grado mortal, no valía la pena empuñar un arma. Sin embargo, los artefactos de armas no eran algo fácil de conseguir. Los artesanos solo podían producir una cantidad limitada de ellos de vez en cuando si tenían los materiales adecuados. A menudo, solo los cultivadores ricos o aquellos que estaban cerca de la etapa pico de recolección de energía y superior tenían un artefacto de grado mortal. Por eso estaban tan lejos del alcance de Li Lan y su grupo.
Tendrían que conformarse con un arma común y corriente hasta que consiguieran suficiente riqueza o uno de ellos aprendiera el arte de fabricar artefactos. A la mañana siguiente, después de haber terminado de hacer las compras, el trío salió de la ciudad por primera vez desde su llegada. En lugar de dirigirse hacia la superficie, llegaron al borde de la ciudad, donde había un túnel que conducía hacia abajo. Los tres muchachos miraron con curiosidad el frío pasillo de granito. A pesar de estar bajo tierra, todo el camino estaba adecuadamente iluminado por los hongos brillantes en las paredes. Ustedes tienen todo, ¿verdad? Incluso si solo planeamos ir por mediodía, aún deberían llevar al menos algunos días de raciones. Leland repitió el consejo para acampar que una vez había escuchado a sus compañeros. Al ver que sus dos amigos asintieron, el grupo partió de Ciudad Emberglow por primera vez desde su llegada. Fin del capítulo 60.